son gemelos astrales porque nacieron en la misma localidad a la misma hora, que puede ser. Un caso muy conocido es el del rey Humberto II de Italia, que entró en un restaurante y había un hombre que era el regente, el director de allí del restaurante, que le llamó mucho la atención porque se le parecía mucho a él. Y curiosísimamente también se llamaba Humberto. Y entablaron conversación. Y había algunos datos peculiares que encajaban entre los dos. Por ejemplo, el mismo día de la coronación del rey Humberto II de Italia, el otro Humberto estaba inaugurando su restaurante. Es decir, cada uno a su nivel social estaba experimentando cosas parecidas. Y más significativamente todavía, dijo el rey que quería invitar al señor del restaurante para hablar con él. Y su ayudante le dijo que no podía ser porque estaba muerto, porque limpiando unas armas de caza se le había disparado una escopeta y había muerto por un disparo que accidentalmente se dio a sí mismo. Y se quedó muy circunspecto el rey Humberto II. Y poco después, no sé si el mismo día o al día siguiente, un anarquista mata de un disparo al rey Humberto II de Italia. Y no eran gemelos de biología, de padre y madre, sino eran gemelos de tiempo. Habían nacido en el mismo lugar a la misma hora. Y el mismo día, la misma fecha. Luego es un tema muy abierto, no es un tema para denigrar, sino es un tema para investigar. Por aquí hay otro. Muchas gracias por la charla que nos has dado. La he disfrutado muchísimo. Gracias a ti. Y voy a hacer un 2 por 1. Voy a hacer una oferta. 2 preguntas en una. Es relacionado con el tema de la luna, de las fases de la luna. La pregunta primera es ¿qué hace que algunas personas sean más sensibles a esas fases? Y otra, ¿qué les podría recomendar o qué nos podría recomendar a las personas que dentro de esa sensibilidad en una, pongamos ejemplo, fase de luna llena, podamos llevar ese proceso, ese momento de una mejor manera? Una recomendación que se nos pueda... Bueno, te voy a hacer una recomendación para que no termine en San José. Allí. Antes había centros que decían que eran residencia de lunáticos en Inglaterra, etc. Pero no vamos a llegar a esos extremos ni muchísimo menos, y tú seguro que no. Pero la luna rige el signo de Cáncer. El signo de Cáncer es un signo de agua. Las personas con bastante... Bueno, yo tengo 3 planetas en Cáncer. Las personas más de signo de agua son más sensitivas, pero también las personas con la luna o con Neptuno. Neptuno está muy relacionado con lo que hacen nuestras amigas espíritas de la mediumnidad. Entonces, es cierto que hay personas más sensitivas que otras, que captan más las vibraciones. Yo recuerdo que un día estábamos de meditación aquí cerca, no sé si tú lo recuerdas, en Aula Verde, y era el mes de febrero, estaba Adriana también, y me dijiste, Javier, la tienes muy amarilla. Digo yo, ¿qué tengo yo amarilla? Estoy un poco pachucho. Y dice, el aura, se te ve el aura amarilla. Y viniste y me pusiste las manos aquí arriba. Y un día nos vimos aquí en este salón, digo, ¿cómo tienes el aura? ¿Cómo tengo el aura? Dice, es que no se puede ver por la luz que hay, que tiene que ser un sitio con luz más tenue. Y otro día nos vimos en el Hotel Las Pirámides y yo te estuve viendo la línea del amor de la mano, que tú la tienes espectacular, espectacularísima. Entonces, lo mejor para las personas sensitivas, lunares o lunáticas, que no es imprescindible haber nacido con el sol en Cáncer, sino que habría que ver tu carta natal. A mí me gustaría darte la respuesta mirando tu carta natal, que no la conozco, pero lo suyo
es organizar, por ejemplo, las cosas que tú organizas, porque yo sé que tú haces cosas de meditación, de yoga, que has quedado con Enrique Moya para esta tarde, que se hace yoga, ¿no? Me parece, ¿no? Pues ese tipo de cosas, la meditación, el yoga, las cosas más sensibles, las conexiones como hacen la Asociación Espírita aquí de Torremolinos, son personas o sois personas que tenéis un nivel de sensibilidad añadido, pero lo principal es la luz del corazón. La luz del corazón, porque eso mismo se puede utilizar en plan lunático para hacer, vete a saber qué barbaridad, o se puede hacer con paz y amor para ayudar a los demás. Pero lo importante es tener temas como lo que yo ya sé que tú desde hace muchos años trabajas, de lo tuyo, de meditación, de yoga, de retiro, de senderismo, de naturaleza. Todo eso es lo ideal. O sea, que tú ya sabes la respuesta a tu pregunta, como decía Sócrates, ¿no? Que la respuesta está en tu interior, pero que tú estás en la línea, por lo que yo conozco de ti, tú ya estás en la línea de lo que tienes que hacer. Francisco, una pregunta que voy a hacer también. En la hora de la carta natal, o sea, cuando nacemos, ¿qué es más importante a lo largo de la vida? ¿Qué tiene más peso? ¿El ascendente o digamos, tu sello natal, ¿no? Bueno, me gusta la pregunta porque se suele hacer. Había un astrólogo francés de los tradicionales que era André Barbault, se escribe Barbault con B, que decía que lo más importante era la resultante, porque cada carta natal es diferente, cada natal es diferente. Entonces, yo muchas veces he escuchado que lo más importante es el ascendente, pero he visto casos que no es lo más importante, porque una persona puede tener el ascendente al final de un signo y en la casa 1, que es la casa de la personalidad externa, el ascendente por definición es la cúspide o comienzo de la casa 1, puede tener 2 o 3 planetas en el signo siguiente. Entonces, en ese caso no es lo más importante el ascendente. El signo solar es muy importante porque es como el director de orquesta, porque cada astro en la carta natal es como una subpersonalidad. Es decir, los seres humanos no estamos hechos de una sola pieza, sino que tenemos varios integrantes, por eso a veces discutimos entre nosotros, uno mismo, ¿no? Por ejemplo, yo puedo querer una cosa, pero yo puedo desear otra. Porque mi sol me está diciendo una cosa, pero mi luna me está diciendo otra. Y también hay un punto que no me he referido a él, que es Lilith, que es la luna negra, que es un punto geométrico también, que no es un astro, que yo lo llamo el subconsciente del subconsciente, que se pueden organizar incluso talleres de fin de semana solamente para Lilith. Lo más importante es la armonía de conjunto. Que yo a unas queridas alumnas se lo estaba diciendo hace poco en clase, que es la resultante. Yo recuerdo que fui hace ya bastantes años a un taller de fin de semana en Madrid con Irina Trinchant, una astróloga de finales de los 80, comienzo de los 90, y nos dijo que era muy importante primero observar la carta, quedarte un rato mirando la carta. Y que la misma carta astral, natal, te dijera cuáles eran sus puntos relevantes. Y siguiendo lo que yo decía antes de André Barbault, apuntar la resultante. La resultante puede ser una figura astrológica, quizá una persona tiene una carta de tipo balancín, como la carta de España, que la tengo por aquí. Esta es la carta natal de España. Según un estudio que yo hice, y tiene una serie de planetas por este lado y otra serie de planetas por otro lado. Luego hay bastantes oposiciones, como estamos viendo, en las líneas rojas que cruzan toda la carta. Este es el momento exacto de la boda de los Reyes Católicos en Valladolid, que para mí es el punto del nacimiento de España. Cualquier otra hipótesis sobre la carta natal de España está en deuda con esta carta. Yo escribí un artículo que se publicó en la revista astrológica Mercurio 3, que ya no existe, pero que era muy buena, que la dirigía Jaume Martín desde Barcelona, que organizaba eventos,
Y aquí en esta carta, imagínate la carta natal de España, la tendríamos que cambiar. Tendríamos que cambiar la de Argentina, la de Venezuela, la de Cuba. Bueno, hay un tópico que dice que España es un país de Sagitario, que yo sé de dónde viene, pero que no os quiero recargar. Y eso puede inducir a que busquemos cartas natales de España que encajen con el tópico. Pero yo lo busqué, hice incluso una tabla de posibles cartas natales de España y la que prevalece para mí es esta. Y España tiene el Sol en Escorpio, ascendente Capricornio y la Luna en Aries. Y entonces, ¿qué diríamos que prevalece aquí? Pues a mí me llama la atención las oposiciones, se ve la flechita, ¿no? Las oposiciones que hay entre la parte de arriba alta de la carta y la parte baja. Por ejemplo, este Marte, que está en Tauro, este es el símbolo de Marte, que está en rojo, está en Tauro, está en la casa 5, que son las diversiones. Y yo lo veo bastante relacionado con las corridas de toros. O sea, que antes le llamaban la fiesta nacional, ahora hay mucha polémica. Pero digamos que para mí es... Vamos, se podría dar una conferencia sobre esto, pero con respecto a tu pregunta, repito que lo importante es quedarte mirando y que la misma carta te va diciendo cuáles son sus puntos importantes. Cuando dice eso, Francisco, perdón, y ya termino, se refiere a que hagamos un estudio de en qué cada casa, cuántos planetas hay y cómo puede influir todo eso. Claro, es que se puede mirar y se tiene que mirar, porque si, por ejemplo, echamos las cartas del tarot, que incluso en la mesa de un bar se puede echar una tirada de cartas, no es lo mismo que la astrología. La astrología requiere más estudio. Si le vamos a hacer un trabajo de astrología a alguien, antes te tienes que haber estudiado bastante bien su carta natal. Entonces tienes que ver las proporciones según los elementos, porque hay signos de tierra, de agua, de aire, de fuego, según las cualidades, porque hay signos cardinales, cardinal fijo mutable, etcétera, ¿no? Y ver los actos más prominentes. Aquí vemos una conjunción Sol-Neptuno en Escorpio, que en un país se nota bastante marcado por la religiosidad, para bien o para mal, según nos vaya, ¿no? Entonces hay puntos relevantes que si tú te pones receptivo, ellos mismos te están diciendo lo que hace figura, lo que se te viene a la cara con respecto a lo que hace fondo. Una persona puede tener, por ejemplo, que tengo aquí a una amiga y alumna, el Sol en Virgo, pero tiene un stellium, bastantes planetas en Libra y ascendente Libra, con Venus en Libra en el ascendente. Entonces es bastante Virgo por el signo solar, pero está muy marcado Libra. Entonces yo no diría que lo más importante es el signo solar, sino que depende de cada carta. Nos tenemos que dejar sorprender. Cada carta te habla y te dice lo suyo. Y después, cuando se lo explicamos a la persona, siempre va encajando. Bueno, da como queráis. Escucha, se escucha bien. Sí. Nació Jesucristo. Aquí hay una pregunta más y si queréis ya acabamos. Vale, yo le he hecho una pregunta. Bueno, como queráis, o Kimi o Inma. Me da lo mismo, lo que quiera. Bueno, como Inma es la presidente y ha organizado esto y se lo ha currado, Kimi va a esperar un poquito, ¿vale? ¿En qué año real nació Jesucristo? Jesucristo nació antes de Cristo, porque el calendario está mal hecho. Lo hizo un tal Dionisio el Exiguo, que era un monje ucraniano, entonces se diría de otra manera, y no sabían cuándo había nacido Jesucristo, porque es que festejar los aniversarios, como es la Navidad, por ejemplo, de festejar el nacimiento de Jesucristo, estaba mal visto, porque decían que eso pertenecía al mundo pagano y que no lo tenían que hacer los cristianos. Entonces, durante muchos siglos no les importaba cuándo nació Jesucristo para celebrar la Navidad, ¿verdad? Pero hubo un papa, me parece que era Juan II,
que Dionisio el Exiguo, que era un monje escita, como se diría entonces, se lo encargó y el pobre hombre no sabía bien, hizo mal los cálculos. Y Jesús de Nazaret, para mí, nació en el año 6 a.C. Y en aquella época, o en aquel tiempo, el sol estaba en Piscis, porque Jesús de Nazaret para mí fue el avatar de la era de Piscis, y tenía también unos aspectos muy importantes, muy espirituales, de gran autoridad espiritual, pero que ha habido muchos trabajos sobre cuál es la carta natal de Cristo a lo largo de los siglos. Ha habido obispos, Kepler, o sea, mucha gente ha estudiado la carta. Entonces yo hice la que yo creo, lo mismo que la que yo creo que es la carta natal de España, que es muy importante para hacerle predicciones al conjunto de la sociedad española, para hacer también la carta natal de Jesús de Nazaret. Y yo he dado hasta conferencias sobre la carta natal de Jesús de Nazaret, que, como digo, para mí nació el 6 a.C., en una época en que los pastores sacaban a los ganados, según pone en las Escrituras, y el 25 de diciembre no es la época en que solían sacar al ganado los pastores. Entonces hay polémica sobre eso. Seguro que no nació un 25 de diciembre. La Navidad se celebra siguiendo las costumbres paganas, porque el 25 de diciembre es cuando comienza a subir la declinación del sol sobre el horizonte después del solsticio de invierno, y se celebra que sube ya un poquito el sol, visto desde el hemisferio norte. Por eso los paganos, los egipcios, los persas, celebraban el nacimiento de Horus, de Mitra, etc. Entonces, como en aquella época ya era costumbre, pues dijeron, vamos, como el pueblo está acostumbrado, vamos a poner el nacimiento de Cristo el mismo día que ya se está celebrando. Y lo pusieron el 25 de diciembre, pero seguro que ese día no nació. Según Miguel Piñero, que es catedrático, sí, muy conocido, él dice que nació en verano. Bueno, es que hay varios. Según la historia, lo que él ha estudiado, en lo que es la documentación, no en la religión, sino lo que es la historia. Sí, yo conozco a Antonio Piñero. Antonio Piñero, he dicho Miguel. Antonio Piñero, que era, bueno, es profesor de lenguas antiguas, de griego, y después lo pasaron a Alcalá de Henares, de estudios crísticos y todo esto. A mí no me cae bien, la verdad. Pero quiero explicar por qué, que no es por tontería. Te lo voy a decir, Guillermo. Y es que yo antes era miembro de una asociación que había en Marbella, que era Foro 7. ¿Os suena? Foro 7 de Marbella. A ti te suena, ¿no? Y in situ fuimos allí a una charla que iba a dar Antonio Piñero, en la sala Sevilla del Hotel El Fuerte de Marbella. Y le iba a dar sobre Jesucristo y todas estas cosas. Yo creo que él es un buen autor y sabe, pero no me fío mucho. Y se pone frente al auditorio y lo primero que dice, chillando, como tú sabes que ese hombre chilla y hace gesticulaciones y hace de todo. Y dice, yo no conozco a ningún investigador serio que haya estudiado los apócrifos. Y digo, bueno, yo creo que un investigador, digo yo para mis adentros, un investigador tiene que estudiarlo todo, además que es un apócrifo. ¿Y que no es un apócrifo? Es un tema que podemos, yo creo que en una asociación de Málaga que conoce Dulce, yo di una charla con un coloquio bastante ameno sobre el cristianismo, y me he comprometido a dar también una charla sobre María Magdalena, que parece que va a ser en septiembre. Así que si queréis aparecer en septiembre por el portal de la Fraternidad Málaga, pues a mí me encantaría. A mí no me cae bien porque chilla, hace unos gestos, dice que no se estudien los apócrifos, y yo no sé si fiarme de ese hombre. Ahora, se nota que él es inteligente, porque escribió un libro sobre Herodes, que ya no tratándose de Jesucristo escribe muy bien,
porque ya, y además se nota que es un buen historiador y que está muy bien documentado. En ese sentido es admirable. ¿Da tiempo a la otra pregunta? Sí, Kimi está esperando en Standing Eso. By. Venga. Bueno, quiero felicitarle, Francisco, porque ha estado espectacular. Hoy. Me ha encantado, súper interesante la conferencia. He aprendido muchísimo y bueno, yo quería preguntarle por la carta de Sagitario. Si pudiera hablar un poco. Sobre el signo de Sagitario. Sí. Bueno, Sagitario, tú lo estás pensando porque tú naciste en noviembre o en diciembre. Exactamente. Pues en Sagitario, el Sol transita por Sagitario cuando tú naciste en la época más alegre del año, que es antes de la Navidad, en la prenavidad. En la prenavidad hay mucha alegría en la calle, pone luces de colores en las calles, es cuando las noches son más largas, porque está próximo al solsticio, y está regido por Júpiter. Júpiter es un planeta de sabiduría, de estudios profundos. También es el planeta de la alegría, del extranjero, de los viajes, del optimismo y de la expansión. Sagitario está regido por Júpiter, pero en el año 1846 se descubre Neptuno. Y Neptuno también está relacionado con Júpiter, porque Sagitario es el centauro arquero. Es decir, tiene dos partes, la parte humana con el arco, que dispara la flecha al infinito, podríamos decir, y la parte del cuadrúpedo del animal. Entonces, Sagitario puede ser un trotamundos o Sagitario puede ser un místico. Hay sagitarianos más místicos, más elevados y más filósofos, porque Júpiter también es el planeta de la filosofía, o Sagitario según su grado de conciencia y de evolución más terreno, que son los grandes viajeros. Aunque también en una persona se puede dar los dos. Muchísimas gracias. De nada, Kimi. ¿Alguna otra pregunta? Venga, aprovechar, que no todos los días tenéis aquí un experto en astrología. Lo que salía del ánfora era agua, dijo usted que no. En teoría el símbolo es una metáfora, sería agua, pero en realidad es el saber que hemos concebido durante la era de Piscis, que es interior. En realidad es la sabiduría, la experiencia, los sentimientos, los pensamientos que tenemos internamente, que antes los monjes en el claustro lo elaboraban místicamente en su interior, ahora ha de salir al exterior. Entonces nos corresponde colectivamente intercomunicarnos, compartir los conocimientos unos con otros. En realidad es la experiencia y los conocimientos lo que sale de la ánfora. Entonces, el ánfora con el agua es un símbolo, es una metáfora. Una pregunta, Francisco. Hace poco estaba leyendo un libro bastante denso de un astrólogo que se llama Alejandro Caruti, creo que es argentino. ¿Un astro? Astrólogo, perdón. Astrólogo. Exacto. Y entonces tiene un libro sobre ascendentes y profundiza en cada ascendente de una manera más muy psicológica, un poco incluso difícil de entender. Pero entendí que la persona con ascendente en Escorpio, él habla de que es el peor ascendente para una persona porque viene el mundo a sufrir, básicamente. Va a sufrir etapas de... ¿Cómo se llama ese astrólogo? Se llama, creo que es Alejandro Caruti, con doble T, como italiano. Carucci, o sea, Carucci. Un apellido italiano. Exacto. Entonces comenta que ese ascendente es el más complicado de sobrellevar por este motivo, ¿no? Que son personas que vienen al mundo a pasar grandes pruebas, a sacrificios. Bueno, hay una cosa muy importante en astrología y es no decir el mejor ni el peor, sino que los signos zodiacales o los arquetipos zodiacales, por seguir la terminología de Jung, de Carl Gustav Jung, los arquetipos no son ni buenos, ni malos, ni mejores, ni peores, sino que depende cómo cada uno se lo trabaje. El signo de Escorpio, aparte de la simbología del escorpión, tiene también la simbología del águila y la serpiente. El águila sería como el San Juan de los evangelios, porque van por los signos del zodiaco también. Y la serpiente sería como en esta simbología, en la simbología oriental es diferente. En esta simbología sería como el ser inferior y el águila, el que remonta el vuelo, sería el ser superior.
Pero Escorpio, la verdad es que es un signo zodiacal que va por los extremos. Es muy de lo que sea, porque le encanta la intensidad de sentimiento, pero es muy relativo, no se puede decir a grosso modo, porque, por ejemplo, una de mis mejores amigas, que es profesora de yoga, es Escorpio, ascendente Escorpio, pero es muy escorpiónica, pero tiene a Venus en el ascendente. Entonces Venus suaviza mucho. Entonces no se puede decir en general, hay que decir lo que te decía antes, hay que ver cada carta, a ver qué nos dice la carta a nosotros. Porque si se lo digo yo a mi amiga, pues dice, bueno, ¿y yo por qué tengo que sufrir ni hacer sufrir? Cuando ella es muy venusiana, muy cariñosa, etcétera, ¿me entiendes? Y además depende del grado de conciencia y de evolución. Pero que Escorpio es un signo misterioso. Yo tengo la luna en Escorpio, mi subconsciente es así. Quizá por eso me dedico a explorar los misterios, lo oculto. Y Escorpio no tiene término medio, siempre busca la intensidad. La intensidad en los sentimientos, sobre todo. Es muy emocional. Yo tengo una persona muy cercana a mí que vive la vida así, o sea, es todo lo que intenta es con un sacrificio muy grande, lo que logra, le cuesta muchísimo, se da el 100% para conseguir las cosas y le cuesta todos son obstáculos, renace un poco y vuelve a caer. Entonces lleva toda su vida. Es que Escorpio es el gran dramatizador del zodiaco. Y aparte es Virgo de signo solar, o sea, entonces entre Virgo ya sacrificado, tiene que luchar por todo, nada le viene regalado. Bueno, pero es que digo, como decía antes a Rocío, que hay que ver la carta natal de cada persona. Pero que yo no lo diría como Alejandro, creo que ha dicho Carducci o algo así, ¿no? Yo no lo diría como él, porque también eso puede impresionar a la emocionalidad del lector, de la persona, y la cosa hay que saber decirlo con tiento. Yo una vez tenía una consultante de astrología y yo le dije que no podía seguir haciéndole interpretaciones y me dijo que qué astrólogo le podía yo recomendar. Entonces yo conocí a uno en Córdoba y le pasé el teléfono. Y le pregunté que qué tal le había ido y estaba como traumatizada. Porque nada más empezar la interpretación de la carta, que fue online, le dijo que él lo decía todo, lo bueno y lo malo, y que ella iba a tener una muerte muy difícil y muy dolorosa y que iba a morir como de muy malas maneras. Y ella venía, yo la conozco a ella, es una persona muy impresionable, imagínate cómo le sienta eso. Entonces es muy importante el trato con el consultante, saber cómo decir las cosas, no solamente cuando tú escribes un libro, sino que cuando tú te relaciones con alguien, le expliques algo astrológicamente, tú tienes que tener una gran empatía y saber cómo aproximarte a esa persona, cómo decirle las cosas. Por eso el diálogo es muy importante. Yo no diría tanto como Alejandro, porque siempre es para ayudar a la persona, no para dejarla peor de lo que estaba. Claro. Bueno, le damos las gracias a Javier por compartir toda su sabiduría, por aclararnos dudas. Y yo aquí, pues desde la asociación, te emplazo a otra futura charla que nos puedas dar. Sí, yo aquí le comentaba antes a Maite que aquí he dado charlas de Esperanto, he dado charlas de Stargazing, he hablado de que voy a dar una charla en septiembre en Málaga sobre María Magdalena, que es un tema interesantísimo, que parece mentira, pero está muy en el candelero. La presidenta te va a hacer un regalito honorífico y por haber... Pues muchas gracias. Bueno, jefa, os damos las gracias. 5 minutos de descanso y volvemos.